la forma como funciona nuestro cuerpo, el crecimiento a lo largo de la vida e incluso las posibles enfermedades que padeceremos están escritas en un código de programación, no de una computadora, sino de nuestro ADN. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer qué relación existe entre este código, las posibles enfermedades a las que estaremos vinculados y sus diversas actualizaciones a lo largo de milenios. Detrás de nosotros está la historia de 15.000 años de migraciones de nativos sudamericanos. Una historia que además se encuentra grabada en nuestro código genético. Este código está siendo actualmente investigado por científicos peruanos. Hoy en día se calcula que más de 200.000 años atrás se forman núcleos familiares en África del Norte y de ahí van migrando más o menos 70.000 años atrás. Es donde llega al Medio Oriente y luego, por la ruta que sigue el mar Índico, llega hasta Australia. 55.000 años es más o menos el poblamiento de ese sitio, pero no quedó ahí. Nuestros antepasados comenzaron a migrar hacia la parte, lo que hoy conocemos como Europa. Eso sucedió hace 45.000 años. Y luego hacia el este asiático, con la misma edad. Y pasando el tiempo, el ser humano, los grupos familiares, poco a poco se van aislando, se van diferenciando. Y es que más o menos 20.000 años atrás, un grupo de cazadores, recolectores, se van aventurando. Quizás por necesidad, por cuestiones de cambio de clima y por recursos, por supuesto, comienzan a cruzar el llamado Estrecho de Bering. Eso sucede 20.000 años atrás. Y poco a poco van migrando hacia el sur, llegando hasta la actual Patagonia, ¿no? En el cono sur, en Chile. El poblamiento de América está calculado más o menos 15.000 a 16.000 años. Ese es el tema, el panorama que hoy en día tenemos. Lo que nos interesa aquí en el Centro de Genética es hacer un mapa de nuestros antepasados. Pero, ¿a través de quién? A través de nosotros mismos. En nuestro ADN estamos llevando un compendio, un libro. Es decir, ahí está la información del por qué somos diferentes, por qué hay diferentes, por ejemplo, lenguas, por qué hay grupos lingüísticos que aparentemente son diferentes, ¿no? De la Amazonía andina y costeña, que se considera por regiones geográficas, y nuestro interés es encontrar las relaciones del árbol genealógico entre todas las comunidades, ¿no? O personas. No, mi interés personal comenzó hace 24 años atrás, precisamente cuando estuve en una expedición antropológica en Siberia. Ahí me llamó la atención sobre los pueblos que son muy parecidos a nosotros, no solamente por color de piel, de estatura, a pesar de que ellos son un poco más jaladitos, ¿no? Pero el sentido es que cuando retorno en el año 1998, comienzo a aplicar lo que yo había aprendido allá en un centro de investigaciones médicas y genéticas en Moscú. Comienzo a hacer la expedición personal de hacer un mapa inicial del lago Titicaca, con sus poblaciones, ¿no? Quechos aymaras. Los uros de Puno, de la bahía de Puno, los uros Chipaya de Bolivia, los uros Popó, que está en Bolivia, Iruito, por el desaguadero. Inicialmente muchos antropólogos pensaban que todos tenían algo en común, ¿no? Que eran los mismos uros peruanos y bolivianos, pero nosotros encontramos que hay diferencias entre ellos. Pero según el rastreo genético, ellos son un pueblo, una comunidad que ha quedado en buen tiempo, digamos, en miles de años aislado. Y eso fue la primera revelación, ¿no? De la genética, de las particularidades de un grupo, de una comunidad. Hoy en día, por supuesto, ¿no? Eso nos ha permitido a los dirigentes, a las comunidades de los uros, indicarles, ¿no? Que realmente lo que ellos decían, lo que ellos tantos años, ¿no? Decían que sus antepasados eran de la zona, realmente no son, digamos, personas que se han colocado, como decir, ¿no? Etiquetado, no, son realmente los uros.
¿Y por qué es importante entender qué dice nuestro código genético? Porque probablemente allí encontremos la solución a enfermedades tan críticas como es el caso del cáncer o a condiciones como es la ceguera. Más de 650 problemas genéticos que se heredan con afección a nivel de la retina, ¿no? Y a nivel también de quizás las partes cercanas como la coroides, ¿no? La imagen se forma en la retina. O sea, internamente, a través del ojo, las partes transparentes, ¿no? La córnea, luego viene un lente cristalino, luego se enfoca la imagen internamente en una membrana que se llama retina, ¿no? Y la parte central de esta retina es la mácula, ¿no? Es la zona de mejor visión, de máxima agudeza visual. Ahí se forma la imagen, y una vez que la imagen está ahí, a través del nervio óptico va a llegar al cerebro. Finalmente vamos a ver con el cerebro. Con el equipo del doctor Fujita, ¿no? De quien habla, inclusive por iniciativa propia de nosotros e incluso hasta con nuestros medios, hemos ido mapeando partes del Perú, ¿no? Hemos ido a algunos poblados en Huánuco, también en Huaraz. Hay una zona inclusive donde existen familias con una enfermedad hereditaria que produce ceguera, ¿no? Es un problema en la retina, muchos lo conocen como retinosis pigmentosa, ¿no? Realmente es parte de una enfermedad, de una gama de enfermedades que lleva como título distrofia retinal, ¿no? Distrofia retinal, dentro de eso está la retinosis pigmentosa, que por ejemplo en Parán, que es una zona cerca a Lima, ¿no? Y pertenece a Lima. Y hay otras localidades que hemos estado yendo, hemos encontrado recién nacidos, niños, adolescentes con esta enfermedad, y ya con ceguera ya, no solamente ceguera legal, que tiene ya una discapacidad, una ceguera ya absoluta también. Y hay muchas personas que son económicamente activas, ¿no? Y a veces se frustran. Yo tengo médicos, abogados que tienen esta enfermedad. Entonces, a veces dejan de hacer su actividad, ya no, entonces se dedican a otra cosa. Pero a veces sí lo pueden hacer con cambios, con modificaciones, con la terapia. Y se ha estado poniendo dispositivos eléctricos a nivel de la retina, ¿no? Está el famoso Argus 1, ahora estamos en el Argus 2, donde la persona que solamente percibía luz ya comienza a ver tonos de blanco y negro, ver la silueta. El convenio, porque somos aquí, es un proyecto que en Perú quiere implementar la medicina de precisión. ¿Qué es esto? Implementar mayormente la posibilidad de hacer una prototipización de los cánceres usando la molécula, usando la mutación que hay en el ADN. Hay una iniciativa muy importante, muy interesante, porque hay la universidad y algunos centros privados que juntos están implementando un programa de 5 años para hacer medicina personalizada, estudiando el genoma de la población andina normal y también estudiando los cánceres, haciendo un biobanco central, un biobanco de material normal y de cáncer que van estudiados con nueva tecnología, con plataformas tecnológicas que permiten de hacer el secuenciamiento del ADN. Así se puede hacer, es como con el secuenciamiento del genoma andino hay la anatomía del DNA, del ADN normal. Y el secuenciamiento de los cánceres hay la mutación, la alteración, que son diversas en el cáncer, diferentes que en el normal. Y son ellos que dan la posibilidad de comprender cuáles son las alteraciones del cáncer en Perú, que son, la mayoría serán como los cánceres de todo el mundo. Así puede hacer una medicina personalizada, porque algún cáncer que tiene una mutación hay un fármaco que puede colpir esa alteración, pero también la esperanza, la expectativa es que se van a considerar la peculiaridad
de los cánceres que están en Perú. Y así estudiar la modalidad por hacer prevención, diagnóstico precoz y también hacer la mejor terapia posible, porque cada cáncer tiene mutaciones que son específicas por el cáncer, pero también específicas por el paciente. Il tumore è il nostro peggior nemico. El tumor es nuestro peor enemigo. Quali sono le armi che abbiamo a nostra disposizione? ¿Cuáles son las armas de que disponemos? Sono due. Son dos. La prevenzione, La prevención, ovvero prendere i tumori in O uno sea- stadio precoce, detectar los tumores en un estadio precoz, e la terapia personalizzata y la terapia personalizada nei tumori avanzati. en los tumores avanzados. In tutte e due In ambas. queste opportunità En ambas oportunidades, noi necessitiamo nosotros necesitamos di una diagnostica morfologica de una diagnóstica morfológica y molecular. y molecular di eccellenza. de excelencia. Italia es muy sensible en este problema. Así, con el diagnóstico precoz con cáncer del cuello de útero, yo veía en mi hospital cuando empezó hace 40 años a trabajar 4, 5 cánceres de cuello de útero a la semana y después 10 años, uno, y ahora nunca más, muy pequeñito. Y también cánceres del colon. Ahora tenemos muchos que son operables. Abbiamo studiato Hemos estudiado una serie di tumori peruviani una serie de tumores peruanos sotto i 40 anni di età de pacientes de menos de 40 años de edad e li abbiamo comparati y los hemos comparados con una serie simile con una serie similar di pazienti de italiani. pacientes italianos. I primi dati Los primeros datos hanno dimostrato come Hanno il dimostrato profilo como el molecolare perfil molecular dei tumori de peruviani los tumores peruanos sia abbastanza differente sea bastante diferente rispetto a quelli italiani. respecto a los italianos. Questo ci indica Esto nos indica che alcuni tipi di terapie que algunos tipos de terapias che possono essere utili alla popolazione italiana que pueden ser útiles a la población non sono italiana utili nella popolazione peruviana no serían útiles en la población peruana. Somos aquí para colaborar. Hay el básico, son dos doctores peruanos. El primero de George Washington University y otro que trabaja en Harvard University. Y somos 3 italianos que tienen experiencia diferenciada en la aplicación del diagnóstico molecular por el cáncer. Y estamos ahora aquí poniendo las bases para hacer un convenio entre las universidades para ser parte de este proyecto, que vamos a ver y a ser colaboradores porque hemos tenido experiencia en la construcción de proyectos y de desarrollo de proyectos para hacer medicina personalizada. Ya tienen idea muy clara. Yo no sé todo ahora. Somos aquí porque después del convenio, que es de información recíproca, vamos a ver el proyecto y a desarrollarlo y a implementarlo. Molti uomini e molte donne Muchos hombres y muchas mujeres hanno dei problemi di vista, tienen problemas de ma vista, ciascuno ha bisogno dei propri occhiali pero cada uno necesita de e sus un lentes occhiale di precisione. y lentes de precisión. Non a caso in spagnolo
No por casualidad, en español, questo tipo di medicina este tipo de prende il medicina nome di medicina con locos abiertos. tiene el nombre de medicina con los ojos abiertos. Noi abbiamo gli occhi aperti sulla malattia di un singolo paziente, Nosotros tenemos los ojos abiertos en la enfermedad de un singolo paciente, dando a quel paziente la cura che il paziente si attende. dando a aquel paciente la cura que ese paciente se espera. Distinguere tra tumori e tumori Distinguir entre tumores y tumores significa curare nel modo opportuno il singolo tumore del singolo paziente. significa curar de forma oportuna el singolo tumor del singolo paciente. Questa è la nostra missione in Italia, Esta es nuestra misión en Italia. questa è la missione che abbiamo condiviso con Proiecta Esta Diagnostic. es la misión que hemos compartido con Proyecto Diagnóstico. Distinguere tra malattia e malattia, Distinguir entre enfermedad y enfermedad, facendolo al microscopio haciéndolo al microscopio o sezionando il DNA per vedere quali parti di questo patrimonio o sesionando el DNA para ver cuál es parte de este si patrimonio sono modificate nella signora Selinda. Curare in modo personalizzato curar de forma personalizada significa agire in modo terapeuticamente appropriato. significa actuar de forma terapéuticamente apropiada. Noi sappiamo che Nosotros sabemos i nuovi farmaci antitumorali los nuevos fármacos antitumorales sono molto costosi. son muy caros. Usarli nelle persone giuste nel modo giusto Usarlos en las personas correctas de forma correcta significa significa aumentare le possibilità di sopravvivenza dei malati, aumentar las posibilidades de sobrevivencia de los enfermos, ma anche pero también tenere sotto controllo tener bajo control i costi dell'assistenza sanitaria. los costos de la asistencia sanitaria Questo utilizadas. significa terapia personalizzata Esto significa terapia personalizada in oncologia en oncología e non solo in oncologia. y no solo en oncología. In Italia En Italia ho l'onore di presiedere tengo el honor de presidir il comitato etico el comité ético della mia regione. de mi región, el Veneto. Cosa è una terapia etica? ¿Qué representa una terapia ética? Una terapia giusta Una del terapia paziente giusto, correcta por el paciente correcto, che non spreca denaro pubblico que no gasta dinero público e che consente a tutti di essere curati. y consiente a todos de ser curados. En el Perú, el cáncer de mayor incidencia es el cáncer de mama. El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente en la mujer peruana y la segunda causa de muerte entre nuestras mujeres. Nosotros vemos en el país alrededor de 4.500 casos nuevos de cáncer de mama, ¿verdad? Y 10 a 15% de ellos son de origen hereditario. El restante 85% se debe ya a estilos de vida que adopta la persona, ¿verdad? Nuestros estudios han sido enfocados a este grupo del cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama hereditario se produce cuando la persona porta los genes BRCA1 y BRCA2 que sufren mutaciones y esto eleva el riesgo de padecer la enfermedad hasta en un 80%. Mujeres peruanas, pacientes peruanas con cáncer de mama hereditario han participado en estudios internacionales colaborativos, ¿no? Con otras poblaciones, es decir, en poblaciones mixtas. Y nuestro trabajo
consiste en haber estudiado estas mismas mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 solamente en mujeres peruanas. Dentro de los hallazgos principales, nosotros hemos podido corroborar que nuestras mujeres peruanas tienen 3 genes que habitualmente se presentan en la población hispana, pero además encontramos uno que lo presentan únicamente ellas, las peruanas. Entonces, esta es la contribución de nuestro estudio, identificar un gen en mujeres peruanas que no están en otras mujeres de otros países. El código genético no solamente nos permite entender esta relación, sino que eventualmente cómo es que nuestro sistema inmunológico se va a comportar ante eventuales terapias en contra del cáncer. Nuestros intereses son buscar qué genes están vinculados a la resistencia del cáncer, ¿no?, cuando se brinda tratamiento antioncológico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que evaluar los miles y miles de genes que tenemos en todas las células y que obviamente también tienen las células cancerosas para poder vincular alguno de estos genes con la agresividad del cáncer. La agresividad del cáncer son aquellas características que tienen las células malignas que le van a brindar facilidades para tener por ejemplo, una rápida proliferación, para que puedan abandonar el sitio primario del tumor y puedan migrar hacia otras partes del cuerpo, ¿no? Particularmente con el cáncer de mama es algo curioso porque el tumor primario de mama no mata al paciente, ¿no? Es un tumor que está en el seno de la paciente. Este tumor ahí no la va a matar. Quien va a matar a la paciente es el cáncer sistémico, es decir, son las células cancerosas que han abandonado el tumor primario y que se han establecido en órganos importantes. Las células del cáncer, recordemos, son nuestras propias células que en algún momento han alterado sus funciones, pero siguen siendo nuestras propias células, ¿no? Entonces tenemos que estudiar esos genes para ver cuáles de estas alteraciones a nivel genético son las que pueden predecir que el cáncer sea más o sea menos agresivo. Dentro de las últimas investigaciones que hemos realizado tenemos un hallazgo importante, y aquí hemos encontrado que un gen que es un regulador del metabolismo celular está vinculado con la agresividad del cáncer, ¿no? Y consecuentemente con la resistencia al tratamiento con quimioterapia, ¿no? Este gen es el DDIT4, ¿sí? Como vuelvo a explicar, es un regulador del metabolismo celular. La célula tumoral depende de un metabolismo alto para que pueda proliferar, o sea, para que pueda dividirse, ¿de acuerdo? Entonces, las células de rápida proliferación, como los tumores, son muy sensibles a la quimioterapia, ¿no?, o a los tratamientos antioncológicos. Entonces, lo que hace este gen DDIT4 es que apaga el metabolismo celular. Como este metabolismo celular está apagado, obviamente la proliferación celular es frenada. Y de ese modo, la célula tumoral es menos sensible a la quimioterapia, ¿no? Entonces, de este modo, la expresión de este gen DDIT4 protege a la célula tumoral de los tratamientos, ¿no? Y este estudio pues, lo hemos encontrado en el análisis de datos públicos de miles y miles de pacientes, ¿no? Y que, bueno, hemos corroborado también un pequeño grupo de pacientes peruanas, ¿no?, con cáncer de mama. Actualmente hay drogas que atacan el metabolismo de las células cancerosas. Sin embargo, muchas células cancerosas presentan resistencia a estas drogas sin saber por qué, ¿no? Lo que se ofrece en esta investigación es una nueva alternativa para atacar con alguna droga inteligente.
no atacar a los genes clásicos que se vienen atacando, ¿no? Sino sino se brinda la posibilidad de repente de atacar a esa proteína, ¿no? A esa proteína para tener de repente mejores tasas de respuesta, ¿no? Eso lo van a decir los estudios que se puedan hacer en el futuro. Además, el cáncer finalmente y su tratamiento nos permite entender el código genético de un paciente, que a fin de cuentas habla de su propio sistema inmunológico. Uno de los grandes cambios y una de las revoluciones que estamos viendo en el tratamiento del cáncer es que la cura del cáncer quizá esté dentro del mismo paciente. Y cuando digo eso es que el sistema inmunológico del paciente nos ofrece quizás la mejor oportunidad para controlar, para hacer que el cáncer sea primero una enfermedad crónica y en segundo nos ofrece la posibilidad de poder curar ciertos tipos de cáncer. Entonces prestamos atención a la composición genética del tumor, a la composición genética del paciente, pero también al ambiente donde el paciente está viviendo, ¿no? Si el paciente está expuesto a toxinas ambientales, a carcinógenos, o el tipo de dieta que el paciente tiene o la persona tiene, o el estilo de vida, ejercicio. Por ejemplo, estamos viendo una transformación en el tratamiento de cáncer con estos nuevos anticuerpos que se llaman inhibidores de PD-1. Básicamente lo que hacen es estimular al sistema inmunológico del paciente para que reconozca y destruya las células malignas. Pero este tratamiento no funciona para todos los pacientes. Funciona mejor en aquellos pacientes en los cuales el tumor expresa un tipo particular de proteína, que se llama PD-L1. Entonces, ahora podemos nosotros ordenar ese test y decir, quiero ver si mi paciente con cáncer de pulmón tiene esa proteína. Y si la tiene, va a recibir el tratamiento apropiado, es un tratamiento dirigido, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con la medicina de precisión. Mi mensaje es a los pacientes con cáncer. Es un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual yo quiero transmitir en mis experiencias. He dedicado 22 años de mi vida a estudiar y tratar cáncer y yo creo que en estos 22 años he visto más avances que los médicos que me antecedieron vieron quizás en los 200 años anteriores. Estamos viviendo una etapa de transformación en el tratamiento de cáncer y esto es debido al mejor entendimiento de las alteraciones en las células cancerosas, medicina de precisión. Ese es el resultado del mejor conocimiento que tenemos del sistema inmunológico. Recuerden, por eso es que la cura está dentro de uno mismo. El sistema inmunológico, si lo manipulamos de una manera apropiada, va a permitir respuestas. Hablar de la cura del cáncer vamos a llegar a un día. Yo creo que si cuando me retire podemos decir que estamos haciendo del cáncer una enfermedad crónica, va a ser un gran avance, ¿no? Y ya quizás las próximas generaciones van a estar más cercanas a una cura definitiva para los diversos tipos de cáncer. Continuamos viendo el programa y la relación que existe entre el cáncer y nuestro código genético. Y ahora vamos a conocer cómo es que la herencia determina el desarrollo de un cáncer tan terrible como es el cáncer de colon. Vamos a ver explicaciones dentro de familias. Nosotros también estamos viendo las formas hereditarias de cáncer de colon, un tipo específico que es el síndrome de Lynch o cáncer hereditario no polipósico. También estamos estudiando las formas esporádicas de cáncer de colon. Hasta el momento hemos analizado 15 familias y de las cuales hemos encontrado alteraciones causales de la enfermedad, ¿no?, en 12 de ellas. Entonces hay que tener en cuenta que para poder detectar esa cantidad de alteraciones en ese grupo de familias
ha habido un screening previo, es decir, hay ciertos criterios clínicos que hay que cumplir o que deben cumplir los pacientes para poder ingresar a ese estudio, ¿no? Entonces los médicos, los genetistas clínicos también tienen su aporte en este sentido. Permiten el desarrollo, permiten en todo caso identificar a estas familias con un riesgo a desarrollar este tipo de síndrome. Tengo que resaltar en todo caso que nuestros estudios son financiados básicamente por la universidad y en colaboración, en conjunto con otras entidades. Por ejemplo, tengo que decirlo, Oncosalud nos ha apoyado con las familias, los hospitales nacionales, por ejemplo, como el Hospital Rebagliati, también nos han brindado familias y nos han permitido, como mencioné, identificar una serie de alteraciones en estos casos. Nosotros no cobramos por eso, es parte de la política en todo caso del laboratorio, porque forman parte del proyecto de investigación, ¿no? No quiere decir que más adelante nosotros podamos brindar este servicio, que es algo que beneficia, ¿no? Tanto a la institución como, bueno, pues, a parte del personal del centro. En el caso de las formas hereditarias, del cáncer hereditario, el análisis de estos genes realmente a quien beneficia más es a los familiares. Identificar a un paciente con cáncer que tiene una alteración en alguno de estos genes de predisposición permite luego estudiar a aquellos familiares, ¿no?, de este paciente que no tienen cáncer y identificar si es que presentan o no la alteración. Obviamente los costos de tratamiento a un paciente con cáncer son mucho mayores comparados al tratamiento a un paciente que todavía no tiene cáncer, pero que sí tiene la alteración, ¿no? Entonces yo estaría reduciendo ahí mucho, en el caso de costos también, y en el caso también de calidad de vida, ¿no? Es decir, yo al paciente que tiene, paciente sano, ¿no?, que tiene la alteración, ¿no?, heredada, en todo caso, como le mencionaba, va a hacer un seguimiento, va a evitar, en todo caso, que la enfermedad aparezca de una manera más pronta o más agresiva, o la detectes muy tarde y ya no se puede hacer nada, ¿no? Nosotros queremos ser en la Universidad de San Martín los pioneros en el tema de medicina de precisión. Tenemos un gran proyecto junto con algunos otros colaboradores, o que vamos a llamarles socios, en esta gran idea de promover la medicina de precisión, que tiene varias fases. La primera es establecer un laboratorio que permita hacer diagnósticos precisos analizando las cualidades genéticas de las personas. A la par de tener en algún momento del desarrollo de este proyecto el mapeo del genoma de la población peruana, para poder identificar qué características tiene nuestra población y, si es necesario, estudiar más allá qué tratamientos para los pacientes peruanos pueden ser dirigidos de acuerdo a esas características. Objetivos, por ejemplo, en el caso de medicina de precisión, en oncología, que es el primer taller que estamos realizando ahora, es, por ejemplo, que la quimioterapia está dirigida a matar todas las células cancerosas, pero también mata las células normales. Si a través del estudio genético de la composición de los tumores y del estudio del individuo podemos identificar tratamientos que hagan a esos tumores con ciertas características, la terapia va a ser mucho más dirigida. Vamos a tener menos desgaste de recursos y vamos a ser mucho más efectivos tratando las enfermedades. Entonces, este es el paso mediante el cual la universidad se pone en esta línea del concepto de medicina de precisión. El Servicio Público de Medicina en el Perú cuenta con un laboratorio de análisis genético al cual es posible acudir a nivel nacional. En este momento estamos en el laboratorio del Servicio de Genética, en la unidad de citogenética y biología molecular del servicio.
Estamos aquí rodeados del equipo de trabajo, que son 4 biólogas, 3 tecnólogos, que son expertos en citogenética. El servicio de genética como tal es el único que existe en la Seguridad Social que da atención como servicio de genética con una clínica asociada a un laboratorio. Nosotros atendemos, en la Seguridad Social me refiero, nosotros atendemos alrededor de 3.200 consultas al año y hacemos alrededor de 3.500 procedimientos de citogenética al año. Lo que nos distingue de los otros centros de salud del país, porque hacemos lo que en este aspecto no ven adultos con patología genética, sino nosotros lo vemos pediatría, adultos y asesoría genética en cáncer. Hacemos las 3 cosas. Hay otros servicios fuera del país y no hay más, solamente somos 3 neoplásicas que ve exclusivamente cáncer, el Hospital del Niño o Instituto Nacional de Salud del Niño que ve solo patología pediátrica. Nosotros vemos las 3 cosas. Las enfermedades genéticas muchas veces pueden ser transmitidas por la endogamia. La endogamia es poblaciones pequeñas, aisladas, por ejemplo, de la selva, del norte, se casan entre ellos y hacen que se generen enfermedades de tipo recesivo porque están concentrando sus genes anormales. Todos tenemos genes que producen patología y genes que no. Pero si se concentran los genes malos en una misma línea familiar, obviamente van a dar pacientes enfermos con enfermedades muy raras, que muchas veces no se diagnostican y quedan ahí, se mueren, y como no hay registros tampoco en el Perú de muchas patologías, entonces nos quedamos sin saberlos, ¿no? Sin conocerlos. Con Registro Nacional de Especialistas somos 22 genetistas, todos en Lima, no hay ninguno en provincia. ¿Para qué sirve un análisis cromosomático? En algunos tipos de cáncer, como la leucemia, es vital, porque nos permite entender si existe algún tipo de compatibilidad entre las donaciones que se produzcan de médula o de plaquetas para combatir a este tipo de padecimiento. Esto es una muestra de médula ósea, ¿sí?, de un paciente con sospecha de leucemia, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es justamente todo unos números, signos, que es la nomenclatura que se usa internacionalmente para el diagnóstico de problemas cromosómicos, ¿no? Entonces el estudio citogenético tiene muchas utilidades, tanto para el estudio del retardo mental como para el estudio de enfermedades oncohematológicas como la leucemia, ¿no? Tienen bastante utilidad no solo para el diagnóstico en el caso de las leucemias, sino también para el pronóstico, para el seguimiento, para ver la respuesta a un tratamiento, ¿no? Nosotros como servicio de genética, y en realidad muchos servicios, ¿no?, en el país, se apoyan bastante en la investigación, y eso me parece que es a nivel mundial, ¿no? En genética las pruebas, como son pacientes raros, enfermedades raras, entonces no son una prioridad, ¿no? El estado de una prioridad es una enfermedad que afecta a mucha población. Entonces, la investigación es una gran salida para nosotros y de hecho a través de ello hemos conseguido muchos diagnósticos para nuestros pacientes, ¿no? A través del Centro de Investigación de la Universidad de San Martín hemos conseguido realizar 300 pruebas aproximadamente a pacientes con retardo mental, de los cuales un 30% hemos conseguido un diagnóstico definitivo, que el estudio de cariotipo no nos hubiera detectado nada porque eran pruebas más pequeñitas que requerían mayor tecnología y hemos podido orientar mejor a estos pacientes, ¿no? Muchos de nuestros pacientes migran, están años de un consultorio a otro sin tener un diagnóstico, buscando una causa. Entonces, cuando llegan a nosotros, si tenemos el contacto, podemos hacer el estudio genético y darle esa tranquilidad a los padres de saber que esta es su causa, y de esta forma podemos dar una asesoría genética adecuada, explicándole qué problemas pueden haber, cuáles son las complicaciones y cuál es el posible tratamiento. Dificultad para caminar a temprana edad o caerse mucho podría estar ligado a una enfermedad genética llamada la distrofia muscular de Duchenne. Detectarla temprano es el reto de los análisis genéticos. Hay que acotar que hay, por ejemplo, un alto porcentaje de niños que tienen una enfermedad como la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, que demoran hasta
6 o 7 años para tener un diagnóstico. La enfermedad de Duchenne, por ejemplo, se manifiesta en los niños cuando estos tienen dificultades para caminar, se caen mucho, caminan de puntas de pies, comienzan a sufrir, por ejemplo, escoliosis o deformidades en la columna, y los médicos o los profesionales de salud en general a veces los envían, por ejemplo, a que les hagan zapatitos ortopédicos y en realidad están yendo por el camino errado, ¿no? Entonces la idea de este laboratorio es justamente ofrecer una técnica que le permita al médico conocer si están presentes todos los exones que forman el gen de Duchenne y si no están, entonces cuáles son las alteraciones que existen. En ese sentido, nosotros somos el único laboratorio que ofrece la técnica MLPA, que se llama, que permite detectar estos 79 exones que conforman el gen de Duchenne. Entonces, si falta un exón, o si sobra, entonces eso se expresa como enfermedad de Duchenne y entonces nosotros le podemos decir al paciente, mira, tú tienes esto, o al padre, ¿no?, apoderado, tú tienes esto, esta es la causa de la enfermedad que tú estás presentando. La farmacogenética también ha sido desarrollada para otras poblaciones de otros sitios, ¿no? Y que acá en Perú tenemos nuestras propias particularidades, ¿no? No solamente la parte farmacogenética, sino también en el ambiente, en el ámbito que se llama la inmunogenética, ¿no? Donde varios genes que tenemos cada individuo hace que nosotros tengamos mayor o menor predisposición a tener infecciones y a reaccionar, ¿no?, inflamaciones o diferentes tipos de defensas que tiene el cuerpo ante un patógeno, ¿no? Entonces también nuestro acervo genético es diferente a otros grupos poblacionales de otros ámbitos geográficos, ¿no? Preguntar por el origen étnico en algunos censos nacionales, como los que desarrolla el Instituto de Estadística e Informática del Perú, ¿tendrá algún impacto en el desarrollo de políticas públicas de salud? Este censo sí nos podría ayudar en el sentido que nos ubicaría en el mapa a las poblaciones que serían de interés para nosotros para ver la variabilidad genética en las poblaciones peruanas, ¿no? Y también ver cómo están conectadas entre ellas, ¿no? Porque muchas veces la identificación tiene que ver con la lengua, ¿no? Y eso también podría ayudar a la genética, pero no necesariamente. El caso, digamos, que va contra la norma es ya le han mencionado los quechua-lamistas, ¿no? Que son amazónicos que viven en Lamas, cerca en San Martín, ¿no? Que son amazónicos que hablan idioma andino. Entonces, para explicar eso decían que eran de origen, que eran los chanca, que habían sido perseguidos por los incas, se fueron al norte y se metieron a Lamas. Por ejemplo, en el caso de los quechua-lamistas, ahí se demuestra lo contrario. Vemos que el ADN de los lamistas se parece más a los grupos amazónicos. Entonces, después, lo que puede haber pasado, lo más probable, es que estos sean grupos amazónicos a los cuales se le ha impuesto el idioma quechua, ¿no? Y eso, hay crónicas que dicen que de Quito salían los evangelizadores, ¿no? y llegaron a toda esa región. Entonces, dos explicaciones. Uno, que eran chancas, el ADN no muestra eso. Y dos, que eran amazónicos a los cuales se le ha impuesto el idioma quechua, ¿no? Eso sería la prueba que no necesariamente la lengua te identifica como un grupo genético. Tú ahora puedes tener un hijo y tu hijo va a Alemania, a Francia, a Japón y va a adquirir el idioma, pero el ADN no te lo cambia nadie, ¿no? O sea, lo que está escrito en tu ADN es la historia de muchos padres, abuelos, tatarabuelos, de muchas generaciones, se guarda en nosotros.
¿no? Y eso incluye no solamente el origen étnico, sino también propensión a enfermedades, cómo vas a metabolizar tus fármacos, a qué parásito vas a tener o no propensión a infectarte, qué virus te va a hacer o no te va a hacer daño al organismo, etcétera, ¿no? Entonces, como le explicaba también, hasta incluso la afición a la música, ¿no? También tiene parte genética, ¿no? La farmacogenética es una disciplina relativamente nueva, pero con gran impacto. ¿De qué se trata? De que cuando consumimos un fármaco, un medicamento, las personas respondemos de manera distinta. A algunos no le causa efecto y a otros le causa un efecto adverso. Entonces, hay muchos factores para eso, pero la genética es un factor importante para esa respuesta. Estamos estudiando un problema altamente prevalente, un problema de salud pública, que es la tuberculosis, ¿no? Es un gran problema en el Perú. Entonces, estamos estudiando a aquellos pacientes que ya están medicados, ¿no? Que hacen un proceso que se denomina injuria hepática, que tienen un problema ante el medicamento, ante la primera línea de medicamentos, ¿no? Isoniazida, por ejemplo, ¿no? Rifampicina, Tambutol. Entonces, hay pacientes que sí efectivamente responden al tratamiento, pero otros que no, y les genera problemas hepáticos. Y eso genera problemas tanto sociales como económicos en la clínica, en esta decisión. Entonces, nosotros estamos generando datos a nivel genético, estudiando muchos genes para determinar qué genes están involucrados en esa respuesta al fármaco, al tratamiento de primera línea en tuberculosis, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso permite darle mayores herramientas a los clínicos para decir, ¿sabes qué? Según perfil genético, yo te voy a dar este medicamento y responder mejor al tratamiento para la tuberculosis. Son datos concretos, ¿no? ¿Sí? Y así hay otros casos, ¿no? Otras enfermedades, pero son datos concretos de laboratorio. La llegada de la Big Data a la medicina y la mejora en la secuenciación genética están permitiendo la aplicación de terapias médicas con mayores niveles de personalización. Sin embargo, los beneficios de esta individualización en el uso de la medicina no serán posibles a menos que no contemos con personas preparadas y calificadas respecto de los desafíos de la tecnología. Por lo tanto, mentes preparadas en genética serán muy demandadas en el corto plazo. Esta será la única manera de poder garantizar una medicina con futuro integral y al mismo tiempo personalizada.